Las páginas independientes funcionan en general de forma muy amateur, salvo un par de casos muy concretos, y con un objetivo básico de obtener ingresos y poderse ganar la vida, pero sin medios materiales para poder trabajar bien los contenidos. En cuanto a los medios tradicionales, tanto de prensa como de radio, que también están trabajando con más fuerza Internet, sigue siendo el segundo medio o el patito feo de la empresa, pero sí que los últimos 2 años han hecho una apuesta más importante por intentar ofrecer productos de más calidad y además diferenciados, separando muchas veces lo que es el contenido de la web de lo que luego van a dar en antena o van a ofrecer en las páginas al día siguiente.